Y me voy a permitir hacer algunas preguntas que se derivaron precisamente de todas estas inquietudes. ¿Qué opinión tiene de una propuesta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de toda la cadena para contar con una instancia o un organismo autónomo o semiautónomo especializado que coadyuve a fortalecer la planeación y la evaluación de la infraestructura a corto, mediano y largo plazo? Me parece absolutamente fundamental, y lo comentaba al principio, y acredito con hechos el que comparto esta idea y esta visión. Por mucho tiempo, el año pasado, estuvimos trabajando en dejar implantado en la Secretaría de Hacienda un sistema de planeación para la infraestructura nacional. Eso implicaba, desde nuestra óptica, fusionar a dos instancias administrativas: la unidad de inversión de la Subsecretaría de Egresos, una unidad de inversión importante, una unidad de inversión que revisaba los proyectos para estar seguros que tuvieran viabilidad, pero una unidad de inversión que no estaba preocupado por ser proactivo, que no estaba preocupada por ver hacia adelante, que lo que estaba preocupada es que no llegaran al presupuesto proyectos que no tuvieran viabilidad. Eso es útil, pero no es suficiente para darle al país un horizonte de planeación relevante. Una segunda instancia, Banobras. Banobras tiene el quinto balance más importante del sector financiero en México. Es un banco con una gran capacidad de financiamiento, pero es un banco que atiende a la demanda de financiamiento para proyectos de infraestructura. Es un banco que no se ocupa de planear para la infraestructura, que tiene talento, igual que Hacienda, para la evaluación, pero ninguno de los dos una instancia de planeación. Si sumamos la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, el trabajo y la capacidad de Banobras, y lo combinamos institucionalmente con un espacio donde tenga voz la academia y el sector privado, podemos con esos tres pilares no solamente acompañar de financiamiento, no solamente acompañar en el presupuesto, sino tener una visión del país que implique que ni financiamiento ni presupuesto sean obstáculo para que México tenga la infraestructura que necesita. Considerando el ciclo completo del desarrollo de la misma, es decir, desde la planeación, la preparación, licitación, contratación, ejecución, operación y mantenimiento. Dos elementos yo creo que son fundamentales a hacerse cargo. Primero, invertimos menos de lo que necesitamos desde el punto de vista del PIB. Segundo, la infraestructura que tiene hoy México no está a la altura de lo que necesitamos en materia de competitividad. Desde alguna perspectiva, la discusión alrededor del tratado pone esto de relieve. México tendría todas las ventajas para competir con éxito en el mundo, en independencia de su red de tratados, si se consolida como un centro logístico de calidad mundial. Eso quiere decir carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, cruces fronterizos que fueran de excelencia. Claramente nos falta, visto así, mayor capacidad de competir con cargo a nuestra infraestructura, y claramente nos falta invertir más en infraestructura. Ahora, estos dos elementos son precisos y claros. ¿Qué también es cierto que podemos hacer en México? Financiar. Y lo pongo de relieve regresando al tema del aeropuerto. Financiar un proyecto de infraestructura de este tamaño implicaba un gran reto en materia de creatividad financiera. Prácticamente todas las necesidades financieras del aeropuerto, con excepción de la parte hídrica y la parte de comunicación, se van a dar de manera extrapresupuestal. Prácticamente en todo se construyó una buena infraestructura financiera que permitía que el aeropuerto se llevara a cabo sin que generara una presión sobre el balance público, y al tiempo de hacerlo, involucrando a muchos más ojos en asegurarse que el aeropuerto estuviese además bien gestionado. Si el problema, o si tenemos más bien claro que necesitamos invertir más desde el punto de vista macro, si tenemos claro que necesitamos que invertir mejor desde el punto de vista competitividad, y si tenemos anclada la posibilidad de financiar los proyectos, lo que nos hace falta es una instancia que nos ayude a construir un buen banco de proyectos, a construir un banco de proyectos que arranquen con una visión de largo plazo del país, con un esfuerzo de planeación, que lo vaya consolidando en proyectos específicos, que le quitemos la burocracia a lo que ya contemplamos en ley. En México tenemos la posibilidad de financiar proyectos no solicitados, pero el poderlo presentar es burocráticamente casi imposible. Tenemos que hacerlo mucho más sencillo para que este talento que está aquí representado pueda con su visión influir en la planeación, entregar los proyectos y que de manera conjunta encontremos la forma de que esos proyectos tengan financiamiento
para alcanzar la infraestructura con la calidad que queremos y la inversión del nivel que necesitamos. Muy bien, y a propósito de eso, me parecería muy oportuno entonces, ¿de dónde salen los recursos para el aeropuerto, para el nuevo aeropuerto? Es decir, pareciera ser que todo es recurso fiscal y quisiéramos saber cómo está conformada esa estructura financiera. Mira, la estructura del aeropuerto tiene diferentes fuentes de fondeo, de naturaleza fiscal, de naturaleza cuasi fiscal y de naturaleza estrictamente privada. La principal fuente de generación de ingresos del aeropuerto es la tarifa única aeroportuaria, el TUA. El TUA del nuevo aeropuerto y el TUA del viejo aeropuerto, que para esos efectos se está utilizando para financiarlo. Hay un componente importante de recursos públicos, la planeación al amparo de una estructura que se crea ex profeso para gestionar el aeropuerto, tiene recursos presupuestales que se han venido asignando año con año y que le han permitido a la empresa que alberga el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de la suficiencia que necesita para operar. Hay muchos elementos de la construcción que son presupuestales. Toda la parte hídrica es presupuestal. Toda la parte de dotar al nuevo aeropuerto de comunicación es presupuestal también. El nuevo aeropuerto fundamentalmente está fondeando con TUA, con valor presente del TUA del actual y con valor presente del TUA del nuevo, que será sustancialmente mayor porque mayor serán las operaciones del aeropuerto. Eso quiere decir que en la supervisión del aeropuerto participan ya varias gentes. Participa quien le apostó a este proyecto de aeropuerto y al TUA que el aeropuerto generaría. Eso implica que el aeropuerto no debe de desplazar ni de comprometer recursos fiscales en los siguientes años. Alrededor del aeropuerto sí hay necesidad de recursos fiscales para la obra hídrica y para la parte de comunicación, pero el aeropuerto debiera ser en lo fundamental financiado con los TUAs. Eso sin tomar en cuenta un elemento que es igualmente importante, que es qué pasa con el viejo aeropuerto. El viejo aeropuerto son 700 hectáreas en lo que ya es el corazón de la Ciudad de México, y la reinvención de ese aeropuerto permite para la Ciudad de México un nuevo espacio de competitividad, de vivienda, de estudios, de infraestructura, de conocimiento, por su ubicación geográfica importante. Ese valor de ese aeropuerto, su uso y la recuperación no está considerado en el fondeo. Si se considerara en el fondeo, es probable que el valor que implique la reinvención del viejo aeropuerto, sumado al TUA que genere el nuevo, permitiría que el aeropuerto no solamente se financiara de manera completa, que fuera autosostenible y que generara remanentes que permitirían a su vez fondear tanto la conectividad que el nuevo aeropuerto implica como la obra hídrica que tendríamos que hacer. El grueso del financiamiento del aeropuerto deriva del TUA del viejo y del TUA del nuevo, pero tiene que ser complementado por un esfuerzo importante de recursos públicos en todo lo que alrededor de ello abona. Ahora, el resultado de todo eso es un aeropuerto que maneja el doble del volumen del actual y que tiene potencial de generar 450,000 empleos alrededor de su operación. Nos queda claro que el tema del aeropuerto está perfectamente especificado de dónde se obtendrían los recursos, y entonces el resto es un crecimiento natural que tiene cualquier metrópoli como es la Ciudad de México y no necesariamente obra del aeropuerto en sí mismo. Muy interesante, y con esto reitero el compromiso que se hizo de participar como sector privado desde el punto de vista técnico, con funcionarios de gobierno y con los equipos de trabajo de los candidatos, la propuesta desde el sector privado que comentamos con Juan Pablo Castañón hace rato, para que trabajemos, pero desde ya, desde ahorita, y que no genere incertidumbre en este tiempo, en estos siguientes 3 meses que efectivamente empiezan las campañas. Pero también hay otra pregunta interesante en el tema de los recursos. Hoy la Cámara en este documento propone redireccionar recursos de fondos y programas que hoy se ejercen discrecionalmente, que tienen bajo impacto económico y que pudiera ir a un fondo de infraestructura verde o para mantenimiento de carreteras o para proyectos estratégicos. ¿Cuál es la opinión, Pepe? Mira, yo creo que tenemos que encontrar manera de fondearlo y tenemos que hacer un ejercicio que se hace todos los años. El presupuesto es un ejercicio de consenso eminentemente político, pero al que se le tienen que dar cada vez mayores elementos técnicos.
tenemos que hacer vigente un concepto que se introdujo en ley hace apenas algunos años, de que era un presupuesto con evaluación por resultados. México ha venido evolucionando de varias maneras en la construcción de su presupuesto. Si ustedes se acuerdan, por mucho tiempo, el debate del presupuesto era el ejercicio. ¿Se ejerció o no se ejerció el recurso? Poco a poco fuimos evolucionando para que el debate fuera, ¿se ejerció conforme a la ley o no se ejerció conforme a la ley? Y luego dimos un paso adicional, ¿se ejerció y logró los resultados que de él esperábamos o no? Eso quiere decir hoy que prácticamente todos los programas que se incluyen en el presupuesto, que tienen reglas de operación, se evalúan. Y todos los años el resultado de esa evaluación se utiliza por la Secretaría de Hacienda para armar el presupuesto y el resultado de esa evaluación, en teoría, se utiliza por el Congreso para su aprobación final. Esta es una práctica que tenemos que perfeccionar. En un país en donde los recursos fiscales son escasos, tenemos que ser capaces de asegurar que cada peso que está en el presupuesto, que cada peso que implicó sacrificio fiscal de un ciudadano en ánimo de fondearlo, esté orientado a su mejor resultado con una evaluación autónoma, con una evaluación periódica, con una evaluación transparente y que nos permita asegurar el mejor direccionamiento posible para que el presupuesto sea la mejor plataforma de desarrollo posible. Muy bien. Todos los candidatos manejan en uno de sus renglones el tema de la corrupción. Y esto lo he dicho también, esta no es una pregunta, este es un reclamo, pero evidentemente quiere decir cuál es la visión y la propuesta del candidato, porque hay acciones pendientes de implementar en el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero ¿de qué forma? Para asegurarnos de un correcto ejercicio de presupuesto, se puede combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, sobre todo en los procesos de desarrollo de la infraestructura. Mira, un primer elemento que yo creo que es absolutamente central es la transparencia. La transparencia es un ejercicio que se nos dio en el año 2000. A partir del año 2000, todos podíamos preguntar y el gobierno estaba obligado a contestar respecto de cualquier elemento, en lo general, pero en lo particular, respecto de cualquier programa que se hubiera suscrito. Pero era un derecho que literalmente se ejercía a petición de parte. Y eso quería decir que si el ciudadano no preguntaba, el convenio o el contrato permanecía en opacidad. ¿Qué hicimos? Suscribimos un compromiso de gobierno abierto, que a mi juicio tiene que ser central en la siguiente administración, que le dé transparencia a los contratos. Todos los contratos que se firman en el gobierno no tendrían que esperar a que el ciudadano nos lo pida, tendrían que estar disponibles en Internet. Ese fue el ejercicio que se hizo para 2017. No hay un solo contrato que se haya firmado por la Administración Pública Federal, por las Secretarías de Estado, que hoy no esté transparente en Internet. Y transparente quiere decir que está el contrato, que están sus condiciones, que se sabe cómo se asignó, que se sabe al amparo de qué programa se asignó y en qué rubro de planeación estaba incorporado. Por primera vez se hizo público el desglose presupuestal a nivel de subcuentas. Y eso quiere decir que el ciudadano, sin necesidad de preguntar, puede revisar exactamente cómo se ejerció a nivel de contrato todos y cada uno de los pesos que están en el presupuesto ejercidos por el gobierno federal. Ahora, el ejercido por el gobierno federal no es la mayor parte del presupuesto. De hecho, el ejercido por el gobierno federal es menos del 20% del presupuesto. Lo que ejercen las entidades de control presupuestal, directo o indirecto, es mucho más que lo que gasta el gobierno federal. Lo que se gasta en los estados es mucho más de lo que gasta el gobierno federal. Lo que gastan los poderes es mucho menos, pero no está sujeto a ese nivel de transparencia presupuestal. ¿Cuál debería ser el planteamiento? Que ese nivel de transparencia fuera extensivo a todos los poderes, a todos los niveles y para todos los sectores, para que no hubiera un solo peso que se ejerciera, que no estuviera soportado en un contrato que pudiéramos ver. Ese, a mi juicio, es un elemento central. Eso es lo que hicieron algunos de estos países para generar un mejor entorno de control. Ahora, no es suficiente. ¿Qué más tendríamos que hacer? Primero, cuando un funcionario público falle, tendríamos que poderle quitar el dinero. Hoy no podemos. Hoy tenemos que acreditar que el dinero se sustrajo del gobierno, que el funcionario fue responsable y que el funcionario es dueño del predio. ¿Qué hacen otros países del mundo? Si el funcionario se ostenta como dueño del predio o es dueño del predio y no puede explicar de dónde salió el dinero, tiene que entregarlo. Después vemos si le fincamos una responsabilidad penal.
pero el proceso de extinción de dominio en prácticamente todas partes del mundo es un proceso civil. Solamente en México es un proceso penal y por eso no lo hemos podido usar. Eso es algo que tendríamos que hacer también. No es difícil controlar la evolución y las manifestaciones externas de gasto del servidor público. Se hace para los contribuyentes. Muchos de ustedes, cuando son visitados, siempre amablemente, siempre con un gran conocimiento por cualquier funcionario hacendario, pues les va a preguntar cuando identifica pues, que gastaron por arriba de su ingreso. Y si gastaron por arriba de ese ingreso, les va a cobrar impuestos por la diferencia. Si nosotros podemos identificar cuando un ciudadano gasta por arriba de sus ingresos, debiéramos de pedirle al funcionario público que se sujete al mismo rigor y que todas estas manifestaciones externas de riqueza, que no son conceptos abstractos, son boletos de avión, son propiedades, son intereses, son dividendos, son manifestaciones de riqueza que dejan rastro. Que comparemos esas manifestaciones de riqueza que dejan rastro con lo que el funcionario declaró y pagó de impuestos y lo que declaró que tenía patrimonialmente, y que para terminar de redondear, pues veamos qué tiene en el registro público de la propiedad. Ese elemento también es muy importante. Además del castigo, además de acabar con la impunidad, si tenemos transparencia, tenemos control patrimonial, pero de nuevo y muy importante, ministerios públicos empoderados, ministerios públicos que puedan llamar a cuenta al servidor público. Hoy estamos todos pendientes de qué dice Müller. Hace algunos años estábamos pendientes de qué decía Kenneth Starr. En Italia estábamos pendientes de qué decía Falcone. Aquí debiéramos de estar pendientes y un día la CEMIC debía de invitar a los ministerios públicos que están a cargo de combatir la corrupción para que nos platiquen sus experiencias y para que nos sintamos orgullosos de que tenemos un ministerio público que tiene capacidad de llamar a cuentas a un presidente. Yo estoy dispuesto a enfrentar mi administración sin fuero y sometiéndome al control riguroso de un ministerio público autónomo. Muy bien, muchas gracias. Y por último, ¿cuál es tu visión? Porque en estas oportunidades que tiene México de invertir, de construir, no ahorita, no en este sexenio nada más, sino todo lo que viene, las empresas mexicanas, donde por cierto el 98% micro, pequeñas y medianas, también grandes y gigantes, claros estamos de que estamos en un mundo abierto, tenemos tratados firmados, hay la posibilidad de obras de tipo internacional, pero ¿qué oportunidades tendremos las empresas mexicanas de crecer y desarrollarnos en un ambiente de oportunidad de inversión en los siguientes años? Todas, porque están entre las mejores del mundo. La ingeniería mexicana y sus empresas destacan en el mundo por su capacidad y por su calidad. Y los proyectos de infraestructura debieran verse igualmente reflejados en su capacidad de participar. Lo que acabamos viendo en las licitaciones, y tiene algo que ver con la transparencia, es que de repente ganan grandes empresas que acaban subcontratando a las pequeñas. Tenemos que construir un marco normativo en donde la contratación sea palanca de desarrollo y el acceso para la empresa mexicana que crezca, que florezca, que sea creativa, que sea innovadora y que ponga el ejemplo frente al mundo de que aquí en México podemos muy bien, que en un buen día somos tan buenos como los mejores y en un día todavía mejor, mucho mejores que en el mundo. Muy bien.